Bueno, mientras sigue entrando la gente, bienvenidos a todos. Gracias por participar de nuevo del ciclo de charlas que estamos organizando con MIVA. Bienvenido al profe Juanjo, que entró a vernos, por ahí debe estar Silvana. Y bueno, muchas gracias al profe Alfredo, que nos da una mano acá. Accedió a darnos una charla sobre destete y requiem porcino, de lo que sabe mucho. Bueno, él siempre nos está dando una mano con todo también en el hospital. Y también, no sé si se va a enterar o la va a ver la charla después, pero gracias al profe Ríos que nos está prestando su cuenta de Google Meet para que podamos usarla y, bueno, tengamos los beneficios que nos permite tener una cuenta de Meet. Empezá nomás cuando quiera, Alfredo. Hasta eso yo sigo aceptando gente y, bueno, métele nomás. Meta, buenísimo. Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Ahí he visto entre los invitados a varios que ya conozco del cursado de técnica quirúrgica. Para los otros, bueno, me voy presentando. Yo soy Alfredo Martín, soy veterinario, soy egresado de la facultad. Ahora este mes cumplo 9 años de egresado ya. Soy docente de la cátedra de técnica quirúrgica y trabajo en INTA, en lo que es el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido, lo que era antes del INTA Leal, ¿sí? En un principio yo trabajaba en porcinos ahí, ahora ya no trabajo en porcinos, pero bueno, los conocimientos y el gusto y la pasión por porcinos quedan. Cuando me habían propuesto dar la charla, me habían dicho que yo elija el tema. Y un tema que me ha parecido bastante interesante ha sido el manejo del destete y la recría en porcinos. ¿Por qué? Porque es el momento de más estrés en la vida del cerdo. Es un momento donde se dan muchos cambios, lo que genera estrés, y es un momento donde nosotros podemos tener muchas pérdidas. Entonces hay que ser bastante eficiente en el manejo de esta etapa. Yo me había propuesto en un principio hablar de cada etapa en particular, pero a medida que iba haciendo la presentación me he dado cuenta que es medio difícil separar una de otra, así que lo que me ha resultado más fácil ha sido agruparlas a las dos básicamente, o hablar en particular del destete y qué hacemos en la recría para tratar de ser más eficientes. Eso por un lado, y por el otro van a haber muchos conceptos que se repiten. ¿Por qué? Porque en lo que es producción porcina, que a mi entender, después de la producción bovina de leche, es la producción más intensiva que hay, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Bueno, como para entrar Alfredo, en contexto, sí. disculpa, un aviso parroquial antes de que empieces. Dale, dale. Les pido por favor, chicos, a todos los que están, que hayan ingresado, antes de que termine la reunión, pongan su nombre completo en el chat. Bien, manden su nombre completo, así nosotros controlamos después por el tema de los certificados. Igual yo voy a estar haciéndole acordar al final de la charla, pero por favor, listo, seguí nomás. Vamos nomás. Bueno, como para entrar en contexto, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la situación actual de la producción porcina. La carne de cerdo es la carne más producida y más consumida en el mundo, ¿sí? Se da la particularidad de que hay una producción que está muy centralizada. Más del 90% de la producción la generan 5 países, que son China, Estados Unidos, 5 países, no, 5 productores: China, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y algún otro por ahí. Pero en Argentina la situación es inversa. En Argentina la carne de cerdo es la tercera más consumida después de la carne bovina y la carne aviar, y representa menos del 0,5% de la producción mundial. O sea, mundialmente nosotros estamos aportando muy poco. Pero a su vez, tenemos que tener en cuenta que el consumo de carne de cerdo y por ende la producción nacional viene subiendo, porque hemos pasado de tener 8 kilos por cabeza, 8 kilos por habitante por año,
hoy en día estar cerca de los 12 kilos por habitante por año. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Argentina tiene la mayoría de las condiciones para ser un gran productor de cerdo. Nosotros tenemos granos, tenemos espacios y por sobre todas las cosas tenemos un estatus sanitario que no lo tiene ningún otro país del mundo. Es por eso que ahora se está dando algo bien gracioso, que es que nosotros con la producción nacional no podemos cubrir la demanda interna, pero estamos exportando carne de cerdo por todos los problemas que viene teniendo China. China es el mayor consumidor del mundo. China ha sufrido una epidemia de peste porcina africana, han tenido que matar millones de cerdos, y ahora con todo esto del coronavirus también están teniendo problemas para generar proteína animal, entonces nos están comprando carne de cerdo nosotros, y a su vez nosotros compramos carne de cerdo de Brasil. Es medio tragicómico el asunto, pero así estamos. Esto va a depender cómo lo veamos nosotros, si es un problema o si es una oportunidad. Lo mismo que el último puntito, que dice que el 95% de los establecimientos registrados son establecimientos chicos, tienen entre 10 a 50 madres. Son establecimientos que tienen la mitad de la potencialidad que deberían tener. Son establecimientos que generan anualmente entre 10 a 14 capones, cuando criaderos de punta generan entre 25 y 30 capones por año. Entonces, otra vez hablamos aquí de cuál va a ser nuestro punto de vista, si nosotros vemos esto como un problema o como una oportunidad. Nosotros deberíamos ver esto como una oportunidad para crecer. Tenemos productores que tienen la voluntad de dedicarse a los cerdos, lo único que hay que hacer es tratar de ser más eficientes. ¿Cómo mejoramos la eficiencia en estos productores pequeños, ineficientes? Lo primero que tenemos que hacer es apuntar a mejorar con lo que tenemos. El grueso de la población de los productores lo primero que dice, che, necesito generar más plata, ¿qué hago? Necesito producir más. Está bien, ¿cómo lo hago? Sumo más madres. Si yo soy ineficiente con 5 madres, probablemente sea el doble de ineficiente con 10 madres. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un manejo que me va a llevar más tiempo, me va a llevar más demanda de personal y por sobre todas las cosas me va a generar más costos. Entonces, a lo primero que tenemos que apuntar nosotros es ser eficiente con lo que ya contamos. Principalmente utilizando tecnología de procesos. Es decir, cambios mínimos que no influyan, que no requieran, un desembolso grande de plata, porque por lo general no la tenemos, y hoy en día con el dólar a más de 100 pesos, cualquier cosita mínima es mucha plata. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aplicar tecnologías en el día a día, principalmente en cuestiones de manejo. Y si se puede después paulatinamente ir sumando tecnologías de insumos. Sumar tecnologías de insumos, uno por ahí lo tiene, lo primero que viene a la mente es pensar en confinar. Y ahí pregunto yo, ¿todo lleva a confinar? Y la verdad que es una cuestión muy abierta, en el sentido de que históricamente el cerdo es como que nos ha dado la libertad de elegir cuánto nosotros queremos ganar. Si todos pudiéramos confinar, confinamos todo y todos hacemos mucha plata, pero tampoco es tan así. Siendo productor a campo se puede ser muy eficiente y puede representar el ingreso para toda una familia. Así que no siempre hay que confinar, hay que pensar en el confinamiento como una meta alcanzar, ¿sí? Pasemos ahora a lo que es el destete en sí. Básicamente, el destete es el proceso de separar a los lechones de sus madres. Se puede realizar a distintas edades del lechón según la tecnología con la que nosotros contemos. Podemos hacerlo 14 días, a los 21 días de edad, a los 28 o más días. Para que ustedes se den una idea, en la naturaleza los lechoncitos abandonan a sus madres más o menos entre los 4 y los 6 meses. Este es el primer indicio para que vean ustedes
cómo nosotros forzamos a la naturaleza y por ende vamos a forzar un estrés muy grande en un lechón que habitualmente, naturalmente deja a su madre a los 6 meses de edad. Nosotros estamos obligando que a los 14 días de vida, en algunos casos, el tipo se empiece a valer por sí solo, ¿sí? Después del destete, las cerdas vuelven al circuito productivo, entran en servicio, se preñan, van a gestación, vuelven a parir. Y los lechoncitos después del destete pasan a recría para seguir después a desarrollo y terminación, ¿sí? Como objetivos, el destete tiene lograr destetar el mayor número de lechones por madre. En algún momento se establecía como mínimo 8 lechones por madre. Te decía que 8 lechones por madre ya te pagaría mínimamente, sales empatado. Ya tendrías ahí como para mantener la madre todo ese año, ¿sí? Y si pueden destetar más, muchísimo mejor, porque eso ya va a formar parte de nuestra ganancia. Tenemos que destetar lechones con el mayor peso posible. Aquí pongo el título de un trabajo que básicamente lo que dice que el peso al destete nos condiciona la performance productiva futura del lechón y la calidad de carne de su carcasa, ¿sí? Para que vean la importancia que tiene el peso al destete. Tengan en cuenta que en los cerdos no hay crecimiento compensatorio. Entonces, si salen ya con bajo peso del destete, no van a alcanzar a sus hermanos, no van a alcanzar a sus congéneres y van a seguir siendo más chicos, ¿sí? Otro objetivo del destete es destetar lechones adaptados o acostumbrados a la vida post-lactancia. No es lo mismo adaptados que acostumbrados, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Hay todo un proceso que los lechones tienen que pasar para que su sistema se adapte al destete. Y el otro puntito, destetar lechones con la mejor inmunidad posible. Entonces, de lo que venimos hablando podemos ver que el destete tiene muchas implicancias. Como les había dicho al principio de la charla, el destete es el momento más estresante en la vida de los lechones. Implica un estrés nutricional, porque vamos a ver que hay cambios fisiológicos, bacteriológicos e inmunológicos a nivel intestinal que van a afectar al lechón en general, como un todo. El estrés implica también un estrés ambiental. El destete implica un estrés ambiental. Tengan en cuenta que estamos enviando lechoncitos que todavía son bastante inmaduros a un ambiente totalmente nuevo y que a veces no tiene las condiciones necesarias para que él pueda desarrollarse del todo. El destete implica también un estrés social, todo un tema, casi que los traumamos literalmente a los lechones al momento del estrés, al momento del destete, perdón. A raíz de esto podemos ver muchos vicios después del destete, los vicios que son mamar el ombligo de los hermanos, todos esos son traumas que se generan al momento del destete. Imagínense lo que sufren. Y por último se genera también un estrés inmunológico. De por sí, cualquier estrés, nosotros sabemos por fisiología, ustedes dicen la palabra estrés y automáticamente deberían relacionarla con la suba de cortisol en sangre. El cortisol, como cualquier corticoide, es inmunosupresor. Entonces, cualquier estrés va a impactar negativamente en el sistema inmune, ¿sí? Y lo que sí hay que entender, de nuevo les repito, es que todo tiene que ver con todo. El estrés nutricional nos va a llevar a que haya un estrés inmunológico, por ejemplo. El estrés social obviamente va a impactar inmunológicamente también. Entonces, aquí todo tiene que ver con todo. Manejo, nutrición, sanidad e instalaciones van todo de la mano aquí. Eso es lo lindo de la producción porcina. Vamos a empezar ahora a desglosar someramente cada uno de los estrés que había nombrado. Vamos a empezar primero por el estrés nutricional, ¿sí? ¿Por qué se da el estrés nutricional? Se da principalmente porque ocurre el pasaje de una alimentación líquida, como es la leche,
que sale del cuerpo de su mamá a la temperatura corporal del cuerpo de su mamá y es de fácil digestión para el lechón, pasamos a una alimentación que es sólida, fría y que además contiene componentes que no son tan digestibles, como por ejemplo la proteína de origen vegetal. Los lechones cuentan con un sistema digestivo casi exclusivamente preparado para digerir leche. Este trabajo que les nombro aquí dice que durante el periodo postnatal temprano, el factor más importante para el desarrollo del sistema gastrointestinal son compuestos bioactivos de la leche y del calor. O sea que prenatalmente y postnatalmente el sistema digestivo del cerdo se viene preparando para digerir leche. Al momento del destete, nosotros cambiamos la leche por un alimento que nada que ver. Ahí generamos un estrés. Ese estrés, ¿qué va a generar? Esto. Esta tablita es una tablita que resume varios trabajos. Aquí a mano derecha se puede ver los autores y todos estos autores concuerdan que entre 3 y 5 días post-destete, lo que se ve histológicamente a nivel intestinal es que decrece o disminuye la altura de las vellosidades intestinales. Entonces eso va a generar aún más un síndrome de mala digestión, mala absorción y probablemente diarrea. Entonces venimos hablando que suprimimos la leche, las vellosidades intestinales disminuyen su poder absortivo y tenemos un sistema digestivo muy adaptado a digerir leche y poco adaptado a digerir otros alimentos, principalmente proteína vegetal. Eso lo vemos en este cuadrito. A las 2 semanas hay un pico de concentración de lactasa en el intestino, empieza a bajar. ¿Sí? Nosotros destetamos por lo general, habitualmente a nivel mundial, se desteta a las 3 semanas. ¿Sí? A las 3 semanas todavía hay niveles de lactasa aceptables, pero fíjense cómo recién a las 3 semanas empiezan a subir los niveles de pepsina, que es la enzima encargada de digerir proteína. Recién empiezan a subir los niveles de amilasa, la enzima que degrada hidratos de carbono, y la lipasa también comienza a subir en ese momento, incluso más tarde empieza a subir. ¿Sí? Entonces seguimos teniendo un aparato digestivo que está empezando a ser ineficiente para digerir leche, pero sigue siendo ineficiente para digerir los otros alimentos. O sea que tenemos un problema nutricional bastante grande. Todos estos cambios a nivel intestinal, todos estos cambios, a nivel dietario van a llevar a cambios a nivel en el medio ambiente gastrointestinal. Principalmente lo que se produce es una alcalinización del medio. No tenemos ácido láctico como metabolito de la digestión de la leche. El medio intestinal se alcaliniza, ese pH alcalino o no tan ácido hace que bacterias patógenas que antes la controlábamos con el pH ácido empiecen a replicar, ¿sí? Y probablemente tengamos diarreas de origen infeccioso también, no solamente mal absortivo. Sumado a esto, si nosotros no hacemos un buen acostumbramiento del lechón a las instalaciones previo al destete, vamos a tener lechones que tienen falta de entrenamiento para alimentarse solos con sólidos y para tomar agua. Este cuadrito lo que hace es, tenemos en el eje horizontal el tiempo en horas y en el eje vertical el porcentaje de lechón. Si ven, es una distribución normal, ¿sí? O sea que el 90% aproximadamente se encontraría en los rangos del medio. Lo que grafica este cuadro es cuánto demoran los lechones en tomar agua al momento después de ser destetados. El tiempo promedio para empezar a tomar agua es de 25 horas. O sea que la mayoría de los lechones pasa un día sin tomar agua. Por supuesto que tenemos lechones que a la hora ya van a estar tomando agua, pero a su vez hay lechones que pasan más de 2 días sin tomar agua. ¿Qué implicancia tiene que los lechones no tomen agua? La siguiente.
En el cerdo se da que si el cerdo no toma agua, el cerdo no come. Y un cerdo que no come tiene dificultad, pierde peso y grasa corporal, tiene falta de energía y se queda expuesto a las enfermedades. ¿Ven? De nuevo, todo tiene que ver con todo, nutrición e inmunidad. Los lechoncitos a esta edad todavía siguen teniendo bajos, son animales muy magros, todavía tienen bajo contenido de grasa, entonces tienen problemas para generar su propio calor. Dejan de tomar agua, dejan de comer, no generan calor, se enfrían y se pueden morir. ¿Sí? Es el síndrome de hipotermia, inanición y muerte. Más común en la lactancia, pero se puede dar también aquí. ¿Sí? Y la otra cosa que tenemos que ver es la calidad del alimento con lo que los vamos a recibir en la recría. En esta etapa nosotros tenemos que ser un poquito visionarios y pensar que es el momento más eficiente del lechón. Es el momento en el que consumen 1 kilo de alimento y generan 1 kilo de carne. Así que deberíamos alimentarlos con la mejor calidad posible de alimento. Cuesta, es la ración por ahí la más cara, pero vale. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas pautas de manejo para disminuir el estrés nutricional post-destete. Lo primero que tenemos que tener en mente es la utilización de crib feeding. El crib feeding es la alimentación al pie de la madre. Y hay que tener en claro cuál es el objetivo del crib feeding. El crib feeding no se va a materializar en obtener animales súper pesados al momento del destete. Por lo general no hay diferencia de peso con o sin crib feeding, pero lo que sí vamos a obtener va a ser animales mucho más acostumbrados a comer solitos, a comer un alimento sólido, a usar las instalaciones, y animales intestinalmente mucho más adaptados a la alimentación sólida. ¿Sí? Habitualmente, eso va a depender de la tecnología que disponga cada uno en su criadero, pero lo más sencillo que uno puede hacer es a partir de las 2 semanas de edad ofrecerles el alimento que se llama pre-starter, o depende la empresa que uno use de nutrición, pero por lo general viene micro peleteado. ¿Sí? Ahí sí se pueden ver, tenemos a los lechoncitos con su mamá, que todavía sigue siendo su fuente principal de alimentación, pero tiene la opción ya de un alimento sólido. Ellos muy de a poquito van a ir descubriendo, le van a ir tomando el gusto. Los que han tenido contacto, por ejemplo, con los alimentos estos, con los micro peleteados, van a ver que tiene un sabor dulce. Sabor no, yo no lo he probado, pero sí lo he olfateado. Y es bastante dulce, es bastante llamativo el olor. Y por lo general, por curiosidad, van a ir a comer y se empiezan a acostumbrar de poco. Los cerdos tienen mucha afinidad por el sabor dulce en primera instancia, y en segundo lugar por lo ácido. ¿Sí? Se lo tiro el dato esto porque ya vamos a hablar en un ratito. Es ideal que hagamos cambios dietéticos graduales. Más adelante hablamos de usar presupuestos. ¿Sí? Nosotros por ahí lo que deberíamos hacer es alimentar a los cerdos con crib feeding en la lactancia y seguir 1 o 2 días con el mismo alimento que usamos en el crib feeding en la recría. Y antes de que se termine este micropeleteado, empezar a mezclarlo con el alimento iniciador. Siempre cambios dietéticos graduales. Lo mismo que pasa con los perritos, por ejemplo, con los cachorros. Se van a cambiar de marca, empiezan gradualmente. ¿Sí? Veníamos hablando de lo que es el crib feeding. A nosotros nos sirve también porque vamos a usar comederos similares a los que vamos a usar en la recría. Entonces, los lechoncitos van a estar ya conociendo cómo se usan. Deberían ser comederos de fácil acceso, higiénicos y en un buen número. Esto hay que recalcarlo. Cada comedero, cada tipo de comedero, ya van a ver, no sé si en producción porcina les enseñan que vienen secos húmedos. Cada tipo de comedero tiene una distinta capacidad de lechón por boca. ¿Sí? Por lo general, nosotros lo que recomendamos es una boca para 5 lechones.
Es decir, este comedero tiene 3 bocas, sería para 15 lechones. En este caso de lactancia está bastante bien. Si bien hoy en día hay genéticas que son hiperprolíficas, que tienen de promedio 14, 15 lechones, es muy difícil que los 15 estén queriendo comer al mismo tiempo. Así que, pero en recría vamos a necesitar comederos con mayor disponibilidad de bocas, ¿sí? Otra cosa muy importante, que lo hemos visto en la diapositiva pasada, es el tema del agua. Hay que tratar de acostumbrar a los animalitos a los bebederos ya desde lactancia, ¿sí? Fíjense, aquí se ve un bebedero tipo chupete para los lechoncitos, a la altura indicada para ellos, los bebederos. Una regla muy general, básica, es que el bebedero tiene que estar a la altura del hombro del animal. Fíjense que está a esa altura, ¿sí? Entonces le va a costar mucho menos al lechón ir a tomar agua después en la recría. Capaz que esas 25 horas de promedio las disminuimos y a nosotros nos va a jugar muy, muy bien. Bebederos con altura adecuada y número adecuado, 1 cada 10 animales por lo general. Y después pasamos al tema ya digestivo en sí. Deberíamos brindar a los animales un buen balance de aminoácidos. Acuérdense que cada especie tiene aminoácidos esenciales específicos. Deberíamos usar ingredientes en buen estado de conservación. Fundamental el tema de control de micotoxinas en cerdos. Es una de las especies más sensibles a micotoxinas. Y hay que tener en cuenta que las micotoxinas tienen muchísimos efectos. Atacan muchísimas partes del organismo, entre ellos el sistema inmune y entre ellos el sistema digestivo, ¿sí? Deberíamos restringir en esta primera etapa en la recría las proteínas de origen vegetal. Sabemos que son de difícil digestión para los lechoncitos y si es que no nos queda otra, tenemos que asegurarnos de que estén bien desactivadas, ¿sí? Deberíamos medir los niveles de actividad ureásica para saber si están bien desactivadas. Acuérdense que la mayoría de las leguminosas, si no son inactivadas, tienen antimetabolitos que generan problemas para la digestión, ¿sí? Lo que vendría a empeorar todo. ¿Qué podemos usar como sustituto? Podemos usar harina de pescado principalmente, aunque le da un sabor medio feo a la carne después, pero si lo usamos en esta edad temprana no influye, ¿sí? El uso de presupuestos. ¿Qué son presupuestos? Los presupuestos son manejar cantidades de kilos de ración por cabeza de animal. Por darles un ejemplo, de la empresa que yo más utilizaba para manejar el creep feeding, a mí me recomendaba como presupuesto que deberían comer 5 kilos de pre-starter por lechón. Es decir, que si yo tengo una camada de 10 lechones, en total deberíamos comer 50 kilos, 2 bolsas. Hasta que yo no acabe las 2 bolsas de alimento, no le paso al iniciador, ¿sí? Por lo general las empresas son serias y si te recomiendan algo es porque ellos lo han estudiado y lo han probado. Entonces, mejor le hagamos caso porque nosotros en teoría no sabemos tanto. Así que manejemos bien los presupuestos y los respetemos, ¿sí? Después, para mitigar todos los problemas o para intentar mitigar todos los problemas que vengo mencionando, hay varias estrategias que podemos hacer de manejo nutricional. Podemos utilizar varios aditivos. Este último tiempo viene estando muy en boga la disminución del uso de antibióticos. Entonces, antes era sencillo. Vos destetabas y dabas preventivamente antibióticos. El concepto de antibiótico preventivo es bastante ambiguo y el otro concepto que hay que tener en cuenta es el concepto de una salud. Nosotros estamos administrando antibióticos sin saber la dosificación exacta, sin saber si en todos los animales vamos a tener una dosis terapéutica y estamos administrándole esas subdosis terapéuticas a muchos animales y estamos generando mucha inmunidad que después puede ser que esos agentes que están generando inmunidad pasen al humano, ¿sí? Ese es un concepto muy, muy básico de lo que es una salud.
los animales y los humanos tenemos muchos agentes que podemos contagiarnos los unos a los otros, y si nos quedamos sin estrategias de control ante ellos, vamos mal las dos partes, ¿sí? Entonces, últimamente se ha tratado de disminuir el uso de antibióticos. Tal es así que, por ejemplo, hay un antibiótico que se llama colistina, que venía muy bien para Escherichia coli post-destete, ahora está prohibido. ¿Por qué? Porque también se usa mucho en el síndrome urémico hemolítico a veces, de los humanos, y bueno, la idea era no generar inmunidad hacia la colistina, ¿sí? Entonces, no podemos usar tantos antibióticos, en teoría, hay que buscar otras estrategias. Esas otras estrategias son, por nombrar algunas, ácidos orgánicos. Se ha demostrado que ácidos orgánicos como el ácido fosfórico, ácido acético es vinagre, para que vean la facilidad con la que podemos hacer las cosas. Ácido fórmico, ácido cítrico, aplicados a través del agua, por ejemplo, o incluso el ácido cítrico a través de la pectina de la cáscara de limón, acidifican el medio intestinal y matan o hacen que crezcan menos bacterias patógenas, ¿sí? Si ustedes plantean una recría chiquita, pero que tenga cada corralcito su tanque propio de agua, no hace falta que sea un tanque grande, un tacho de 200 litros de plástico que lo compran por 200 pesos, pueden hacer este manejo, ¿sí? Aplicando vinagre en el agua, los resultados son espectaculares, ¿sí? Acuérdense que les había dicho que al cerdo le gustan los sabores ácidos, entonces nosotros matamos dos pájaros de un tiro. Estamos estimulando que los lechones tomen agua y a su vez estamos mejorando el medio ambiente intestinal, ¿sí? Seguramente disminuyen mucho la incidencia de diarrea post-destete. El óxido de zinc es un compuesto que se ha usado mucho en la recría para evitar la incidencia de diarrea post-destete. Se lo da en la ración, pero se ha visto que a las concentraciones que es terapéutico genera muchos desechos que van al suelo, y el zinc, mal que mal, es un metal, ¿sí? Así que es un contaminante. El resveratrol es un componente, básicamente es un antioxidante. Hoy en día se usa, por ejemplo, en perros como un rejuvenecedor. El resveratrol se encuentra en muchos vegetales. Se encuentra mucho en la uva y se encuentra mucho en las hojas de mora, ¿sí? Entonces, podemos dar en la recría, saltando un poquito a este punto al uso de fibra. En la recría es bueno utilizar fibra. Se ha demostrado que la fibra de un cierto largo actúa como una esponja absorbiendo toxinas, y se evita la incidencia de diarrea post-destete también. Entonces, por ahí, el que ha tenido contacto con gente de campo sabe que por ahí a lechoncitos que están con diarrea les daban hojas de paya, y este es el motivo. Hojas de mora. Las hojas de mora tienen resveratrol y a su vez están actuando como una esponjita para absorber toxinas, ¿sí? Es bastante interesante. Yo he leído el tema del resveratrol, lo he leído en un paper de una gente, de unos japoneses. Y nosotros le creemos a los japoneses, pero no le creemos a nuestra gente del campo. Yo creo que por ahí tenemos que volver un poco a las raíces, y vamos a aprender bastante también. Otras cosas que podemos usar es el uso de pre y probióticos. Prebióticos son alimentos que mejoran las condiciones para que bacterias benéficas se reproduzcan en el sistema digestivo, y probióticos directamente es administrar organismos que compiten con los organismos, con los patógenos, ¿sí? Muchos de los alimentos de los pre-starter ya vienen con prebióticos, otros
se pueden administrar probióticos directamente, ¿sí? Y bueno, el uso de antibióticos que ya habíamos hablado, que hay que tenerlo en cuenta para tratar de empezar a disminuirlo. En Europa ya hay legislación vigente, cada veterinario tiene un cuaderno registrado por un organismo que sería paralelo al SENASA de aquí, que te limita la compra de antibióticos anualmente. Nosotros todavía no tenemos nada de eso, pero hay que estar preparados para un futuro, ¿sí? Esa es una recría campo. Fíjense que no porque sea campo va a ser menos eficiente. Tenemos protección contra el viento, tenemos comederos. Las bocas son un poco grandes, fíjense que los lechones entran enteros, eso no está bueno, pero vale, ¿sí? Pasando al estrés ambiental. El estrés ambiental es el estrés básicamente dado por el medio ambiente hacia el lechón, ¿sí? Como les había dicho, hay cambios ambientales muy grandes. Los lechoncitos pasan de compartir espacio solamente con su camada a reagruparse con otros congéneres, con sus hermanos y con otros que no conocen, encima que por lo general le quieren pegar. Así que es bastante estresante, ¿sí? A pesar de la edad, suponiendo que nosotros destetemos con 28 días, que es una edad más o menos grande ya, siguen siendo dependientes de la temperatura externa. Imagínense lechones más chicos, de 21 o de 14 días. Como les había dicho, tienen pocas reservas corporales energéticas como para generar calor. No generan calor, se enfrían, dejan de comer, tienen menos energía, se enfrían más y se terminan muriendo. Es todo un círculo vicioso, ¿sí? Los que más o menos saben han tenido contacto con la experiencia en cerdos, saben que los cerdos manejan zonas secas y zonas húmedas. Las zonas secas generalmente es donde comen, las zonas húmedas es donde ellos hacen sus necesidades. Lo ideal es tratar de respetar esas zonas. Respetando eso, disminuimos el estrés ambiental de una forma muy grande, porque a su vez disminuimos la presión de infección. Y bueno, o sea, para resumir, se presentan cambios ambientales y cambios en las instalaciones. Y para que ustedes vean desde el momento que empieza el estrés ambiental empieza desde el momento en que nos trasladamos a los lechones desde las parideras a la recría, ya sea arriándolos o en criaderos grandes, cargándolos en un carretón en los que se los va tirando a los lechones prácticamente, se los va amontonando y están hacinados con lechones que ellos no conocen y por lo general ya van golpeándose ahí, peleándose entre ellos. O sea, desde el momento que los sacamos de la paridera, empieza el estrés ambiental. ¿Cómo podemos hacer para disminuir todo este estrés ambiental? Es tratar de respetar la densidad animal para la recría. Nosotros vamos a ver, si uno lee, te dan muchas recomendaciones, pero por lo general lo que se hace es darle a cada lechón de 0,3, 0,30 a 0,45 metros cuadrados por animal. Se le podría llegar a asignar más espacio si es que manejamos un sistema when to finish, o sea, de determinación. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Al principio hay mucha gente que no avala ese sistema porque termina siendo ineficiente las instalaciones, porque les termina quedando grande al principio, pero bueno, se ha demostrado muchos beneficios, ¿sí? Entonces, respetar la densidad animal, respetar las temperaturas. Es muy importante brindarles temperaturas acorde al cerdo. El cerdo es bien antagónico en las edades, los problemas con las temperaturas. Cuando son chicos tienen muchos problemas con el frío y cuando son grandes tienen muchos problemas con el calor. Así que en esta etapa hay que protegerlos del frío, ¿sí? Principalmente tratar de darles temperaturas cercanas a los 28 grados. Fíjense, esta es una recría, recién entran los animalitos. Aparentemente la densidad está bien, si bien aquí están un poquito amontonados es porque tienen su fuente de calor, entonces están abrigándose ahí un poco. Si bien están bajo el calor, uno se da cuenta que frío no les hace porque no están amontonados, o sea, no están apilados unos sobre otros, ¿sí? Hay animalitos que están alejados. Si bien aquí hay un comedero,
que tiene alimento, este no. Siempre es bueno tener los comederos llenos cuando los reciben, ¿sí? Entonces, para darle la temperatura acorde, es bueno, si nosotros contamos con calefacción o con lámparas, prenderlas 2 horas antes de que los lechones lleguen a la recría. Eso es para que ya lleguen con el ambiente estando templado, ¿sí? Hay que estar atento a las actitudes de los lechones. Fíjense, esta es una actitud ya que sí demuestra un poco de frío. Están muy cerquitas, incluso es una posición medio clarita ahí como están tiritando, ¿sí? Si bien tienen una fuente de calor aquí, se ve que no están acostumbrados, se ve la lucecita infrarroja, ¿sí? Y tienen cama. A campo es muy importante el uso de una cama bastante voluminosa, ¿sí? Voluminosa me refiero con unos 30-40 centímetros de alto. Hay que evitar completamente que los lechones tomen contacto con el piso, ya sea cemento o ya sea tierra. Está demostrado que el piso desnudo a los lechones les quita 4 grados centígrados. 4 grados centígrados es un montón. Para un lechón que tiene una temperatura normal de 39 grados, sacarle 4 grados es llevarlo a 35 grados. Es una temperatura ya casi cercana a la muerte. Es bien importante el uso de cama, ¿sí? Y como hemos hablado anteriormente, voy a ser insistente con que todo tiene que ver con todo, el acostumbramiento a las instalaciones desde lactancia, ¿sí? Fíjense aquí, este es un destete, una recría a campo, como les digo, tienen su refugio contra el viento, tiene cama, aquí la cama está adentro, estos son restos de cama que han ido quedando mientras los animales salen, tienen bebederos, estos son bebederos tipo cazoleta, son hasta 30 animales que podríamos llegar a tener con esta cantidad de bebederos, y esto es una imagen de animales que están en confort, son animales que si bien están juntos, no están amontonados, están todos descansando. Los que quieren tomar sol están bajo el sol, los que les hace un poco de calor están adentro, ¿sí? Esta es una imagen de confort. Seguramente ya habían pasado un par de días desde el destete. Ya están un poco acostumbrados. Otro estrés que se produce al momento del destete es el estrés social. El estrés social se da, ¿por qué? Porque estamos separando a los animales de su madre. La madre para los lechoncitos es la fuente de comida, la fuente de calor y la fuente de protección. Nosotros de un día para el otro sacamos esa fuente de comida, calor y protección, los obligamos a los lechones a valerse por sí solos, los mandamos a un lugar que ellos no conocen, con instalaciones a las cuales no están acostumbrados a utilizar, los juntamos con otros lechones en las mismas condiciones de estrés, pero que a su vez ellos tienen que empezar a pelear por la jerarquía del grupo, ¿sí? Y por la comida y por el liderazgo. Entonces, es un panorama hermoso. Juntarnos con gente que no conocemos, que encima nos quieren pegar, es bastante lindo. Imagínense el estrés que pasan los lechones, ¿sí? Esa imagen ejemplifica lo que es la madre para los lechones. Son lechones que no están mamando, pero que siguen estando apegados a su madre. En estas parideras nosotros teníamos la fuente de calor aquí atrás. Ellos siguen eligiendo como fuente de calor a su madre, ¿sí? A determinada edad, la cerda representa todo para los lechones. Esto es en una recría temprana, estas son ya de signos de dominancia. Esto no es comportamiento sexual, son montas simplemente para establecer jerarquía. En el primero de los casos, en lo más tranquilo, se dan estas demostraciones de poder, si no, ya vamos a pasar a peleas directamente. Fíjense estos 3 lechones que son bien grandes, todas estas marquitas que ellos tienen aquí en el cuello, en las orejas, todos son marcas de dientes. Estos 3 lechones grandotes seguramente sean bien dominantes y se hayan peleado entre ellos o con otros para establecer la jerarquía. Son bastante fuertes las peleas.
Y otro ejemplo de dominancia y que genera estrés social es esto. Son los lechones dominantes que por dominar simplemente ocupan lugar en las instalaciones y no dejan que los otros coman o tomen agua. Estos lechones que ven aquí echados no están tomando agua, simplemente están ahí para demostrar que ellos son los más polentas. Así que imagínense todo ese estrés que pasa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para disminuir un poco el estrés social? Volvemos a hablar de respetar la densidad animal y las indicaciones de número de animales por comederos y bebederos. Si ellos tienen, si no están hacinados y tienen demasiadas bocas y chupetes para cada uno, ya es un motivo menos de pelea, ¿sí? Siempre tratemos de respetar esto. Nosotros aplicábamos una pauta que se llama desmadre. El desmadre, no por ahí en el sentido que nosotros usamos la palabra, este desmadre era para que no haya desmadre después, para que no se haga tanto lío, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era quitar la madre primero y dejar a los lechones solitos en la paridera. Los destetes por lo general se hacen los jueves. Se hacen los jueves porque van a tener una mayor probabilidad de presentar celos la cerda los lunes, que hay mayor cantidad de personal, ¿sí? Lo que hacíamos nosotros era sacar la madre los jueves, dejar los lechones en las parideras solitos, con su comedero que ya venían usando en el free feeding, con sus chupetes, y recién el lunes los pasábamos al corralcito de destete, ¿sí? Nos venía bastante bien, tan bien que nos hemos puesto a investigar y hemos llegado a leer trabajos de daneses. Los daneses, los dinamarqueses, saben mucho de cerdos. Por ahí no tienen una producción, numéricamente no son grandes productores en número, pero sí tienen mucha calidad en producción de cerdos. Hemos leído un trabajo que directamente lo que hacían ellos era hacer la recría en la paridera. La sacaban a la madre, sacaban las parideras y los lechones se quedaban ahí. Entonces el estrés de cambiar de ambiente se lo ahorraban, ¿sí? Sí, lo que hacían era juntar camadas, que lleva su estrés, porque como les digo, son animales que no se conocen y tienen que empezar a pelear por la jerarquía. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que hacemos nosotros. ¿Hacemos un emparejamiento de camadas o las juntamos a las camadas tal cual van? Emparejar camadas o tamañar es hacer grupos de animales según el peso. Bueno, ahí me he pasado un poquito, perdón. Estas fotitos son fotos de desmadre. Fíjense, son lechones que están solos en las parideras. Este está comiendo restos que habían quedado de la comida de su mamá de lactancia, pero ya están solitos con su comida, con su bebedero, interactuando ellos solos, sin la madre, ¿sí? Esto es un desmadre a campo. A campo por ahí incluso es un poco más fácil, directamente lo sacamos a la madre del piquete de parición y los lechoncitos quedan ahí solos, siguen teniendo disponible la entrada a la paridera donde se refugian del frío, donde tienen la lamparita y todo, ¿sí? Volviendo a hablar del emparejamiento, ¿qué hacemos? ¿Emparejamos o no emparejamos? Es obvio que este lechoncito no va a tener las mismas oportunidades para comer en recría que este. O que este lechón no va a tener la misma oportunidad que este, ¿sí? Entonces, el emparejamiento es una práctica que se da en la mayoría de los criaderos. Si se da en la mayoría de los criaderos es porque evidentemente funciona. ¿Sumamos un estrés? Sí, sumamos un estrés. Pero yo vengo aquí a contar mi experiencia, capaz que no son tantos años de experiencia, pero a nosotros lo que nos servía era manejar camadas juntas. No tamañar, sino si teníamos que armar grupos de 20 lechones en total en recría, juntábamos 2 camadas enteras de 10 y de 10, ¿sí? Hemos visto, es una visión empírica, no lo hemos probado científicamente, no hemos aplicado el método científico, pero veíamos que los animalitos que se peleaban de las distintas camadas eran solamente los dominantes. Entonces,
disminuimos el estrés para algunos de los lechones. Distinto es a que si a vos te mandan nuevito con otro nuevo y otro nuevo y otro nuevo, que sí o sí se van a tener que probar para establecer la jerarquía, ¿sí? Es una opción nomás que tiro y un comentario de la experiencia que teníamos. Y después hay que hablar del número de lechones por corral para disminuir el estrés. Este tema es bien controversial. Si uno se pone a buscar trabajo con respecto a esto, va a encontrar trabajos que te dicen que en números grandes los lechones pelean menos porque tienen la posibilidad de reconocer a solamente 20 o 30 congéneres. Entonces, por miedo a no saber con quién vas a pelear, no te peleas. Y a su vez hay gente que usa ese fundamento para decir lo contrario, que como no se acuerdan con quién han peleado, van a volver a pelear. La realidad es que aquí hay un jueguito bastante interesante en el que nosotros tenemos que armar grupos con un número suficiente como para que compitan por la comida, pero que esa competencia sea solamente para estimular mayor consumo de comida, no para pelearse entre ellos y matarse por la comida, ¿sí? Por lo general, se recomienda armar grupos de no menos de 10 animales y de ahí para arriba, va a depender del sistema que usemos. Si nosotros usamos un sistema, no sé, win to finish en cama profunda, puedes armar grupos de 60 animales. Pero el promedio por lo general está en armar de grupos de 20, 25 lechones, ¿sí? Y vamos a pasar al estrés inmunológico, por último. ¿Por qué se da el estrés inmunológico? Es porque nosotros destetamos lechones inmunológicamente incompetentes de por sí, per se, ¿sí? El estrés que se da en el destete agrava aún más la incompetencia inmunológica. En esta diapositiva creo que tengo un solo dibujito que representa todo, ¿sí? El destete coincide con el momento de la ventana inmunológica. Fíjense, aquí tenemos el momento en que nace el lechón, que el lechón tiene una buena cobertura, buena o no, va a depender del plan sanitario que usemos. Tiene una buena cobertura por inmunidad pasiva que le da la madre a través del calostro, ¿sí? Su inmunidad activa va subiendo, pero fíjense que todavía al momento del destete no es una buena inmunidad. Y nosotros destetamos en el momento en que la inmunidad pasiva va bajando y la inmunidad activa va subiendo. Entonces nos queda todo este momento en que el animal es susceptible de enfermarse. Inmunológicamente de por sí, ¿sí? Sumado a esto, sumamos todo el estrés del destete en sí, sumamos todos los eventos y cambios, ya sean internos o externos, que propician la colonización y replicación bacteriana. ¿Se acuerdan que hablábamos en la parte de digestivo que se alcaliniza el medio intestinal y que bacterias que habitualmente no se replican, ¿sí? Y la otra cosa que vamos a hacer también que nos va a agravar es que agrupamos animales con distintos estatus sanitarios. Y ven, si bien vienen de un mismo criadero, son animales que por ahí no han tenido la misma inmunidad pasiva, ya sea porque no se han calostrado bien o porque la madre no tenía buenos niveles de inmunidad. Entonces, todo eso suma a que los lechones en el post-destete se enfermen. Lo que nosotros tenemos que hacer para evitar esta presencia de enfermedades es tratar de tener buenas rutinas de limpieza y desinfección. Limpieza no es lo mismo que desinfección. Una tiene que ir seguida de la otra. Primero limpiamos, hacemos una buena limpieza física con agua y con jabón. Está bastante también controvertido el uso de hidrolavadoras, por ejemplo, porque te dice que al limpiar con hidrolavadoras vos estás generando bioaerosoles que van a pasar de un lugar a otro, pero las hidrolavadoras se usan. Hacemos limpieza física primero, agua, jabón, cepillado, y después recién una desinfección. Desinfección tenemos un montón de cosas para desinfectar. Lo más sencillo que podemos hacer es usar lavandina, ¿sí? Y lo más sencillo que podemos hacer es a campo que les dé el sol a las instalaciones. Tenemos que respetar los periodos de descanso. Los periodos de descanso, cuando uno empieza a planificar todo lo que es el sistema, cuántos días va a estar ocupada la instalación,
uno debe incluir el periodo de descanso en esa planificación, para que después no nos ocurra que, por descansar la instalación, se me han amontonado un montón de partos, entonces no la voy a hacer descansar. El periodo de descanso tiene que estar incluido en la programación, ¿sí? Recomendable, una semana. Los creadores que tienen todo confinado te van a decir, he gastado millones de pesos para no usarlo durante una semana. No. Bueno, 2 días. Confinados con 2 días, pero con una buena limpieza y desinfección es suficiente. Si podemos hacerlo una semana, mucho mejor, ¿sí? Volvemos al tema de respetar las densidades de alojamiento. Si respetamos las densidades de animales, vamos a disminuir muchísimo la presión de infección. Es como lo que nos está pasando a nosotros ahora con el coronavirus. Si bien no hacemos cuarentena con los cerdos, tratamos de disminuir el contacto, ¿sí? No es lo mismo tener 10 animales en un corral de 4 metros cuadrados, que dentro de todo está bien, a tener 20. Ahí no va a haber separación de zonas limpias con sucias, los animales van a estar hacinados, mucho contacto entre ellos, mucho contacto con materia fecal, la presión de infección es altísima, ¿sí? Esta foto resume más o menos cómo deberíamos recibir nosotros a los animales en la recría. Corrales totalmente limpios, ¿sí? Castrar, descolmillar y descolar lo más alejado posible del destete. Evitemos el estrés que genera la manipulación y el dolor cercano al destete. Y la manipulación de los lechones, la manipulación lo más aséptica posible, se la logra desde el momento del parto. Este es un kit usado para atención a partos. Fíjense, esto es un polvito secante, se reciben a los lechones, se les hace un nudito, aquí hay un hilo, hay formalina dentro del frasquito, entonces el hilo es estéril. Aquí hay una tijera en yodo, fíjense, la tijera está desinfectada, no podemos decir estéril. Aquí hay un frasquito que tiene yodo, entonces le hacemos un nudito al cordón umbilical, cortamos el cordón umbilical, desinfectamos el cordón umbilical y secamos al lechón, ¿sí? Fíjense con la limpieza que empezamos a manejar los animales. Entonces, el procesamiento de los lechones lo más alejado posible al momento del destete. En criaderos grandes se los procesa los lechones a los 3 días. A los 3 días ellos descolmillan, descolan, aplican hierro y si los 2 testículos están descendidos, los castran. En mi experiencia no recomiendo ni descolmillar ni descolar. Castrar sí, castrar animales que tengan menos de 10 días, lo ideal. Manejar corrales en enfermería es... bueno, esta foto es, fíjense, son animalitos, lechoncitos que están separados ya para procesar, para descolmillar, descolar, aplicar hierro y castrar. Son animalitos que tienen 3-4 días, de ese tamañito, son súper chiquitos. Manejar corrales en enfermería es de mucha utilidad, disminuimos muchísimo también la presión de infección. Manejar corrales de enfermería no significa que estos animalitos enfermos se quedan ahí y no siguen con sus hermanos. Hay que tratar siempre de implementar un manejo todo dentro, todo fuera. Animales que llegan a recría, pasan recría, todos juntos se van a desarrollo, ¿sí? A pesar de que los otros sean más chiquitos, no importa. No juntemos a estos animales quedaditos con camadas que vienen por detrás. Estamos perpetuando la enfermedad y los culpables somos nosotros. Y si podemos hacer un manejo que sea win to finish, o sea, usar las mismas instalaciones desde el destete a la terminación, mucho mejor, porque ahí vamos a tener simplemente, vamos a usar una sola instalación, vamos a limpiar una vez y vamos a dejar que las otras instalaciones descansen y cortamos el ciclo de todas las bacterias, ¿sí? Nosotros, para evitar el estrés inmunológico, o para evitar que se enfermen en el post-destete, deberíamos generar una buena inmunidad a partir de las madres. Como habíamos visto, las madres son las que le dan inmunidad pasiva a los lechones. Entonces deberíamos manejar un buen
plan sanitario acorde a la casuística que nosotros tenemos y acorde a lo que nosotros queremos evitar para generar inmunidad al momento del destete. Si bien, como vemos, baja, pero si nosotros partimos de una inmunidad pasiva alta, ya es un paso bastante importante. Incluso hay protocolos de eliminación de enfermedades que se basan en vacunación de madres, ¿sí? Nosotros, partiendo de madres vacunadas, tenemos lechones que tienen altos títulos de anticuerpos, a los cuales vacunamos después para que no se enfermen, y así vamos cortando el ciclo de los patógenos, ¿sí? Nosotros deberíamos vacunar a los lechones lo más alejado posible del destete, pero a su vez tener en cuenta que la inmunidad pasiva no nos interfiera con los anticuerpos que nosotros vamos, con los, perdón, antígenos que estamos aplicando en la vacunación. Hay todo un tema a partir de esto. Muchos años se decía que, por ejemplo, la vacuna contra, ¿cómo se llama esto? Contra neumonía porcina, contra micoplasma, debería hacerse en el momento del destete, porque los anticuerpos maternales afectaban la respuesta inmune, y después han salido productos que vos los puedes aplicar a los 3 días de vida. Entonces eso vamos a tener que ver según la enfermedad y según los productos que manejemos, ¿sí? Bueno, como para ir terminando ya, si nosotros evitamos todo este momento, todos estos estreses, no sé si se nos dice así, pero todos estos eventos que generan estrés, nuestros objetivos con la recría debería ser obtener lechones con un peso aproximado de 30 kilos al final de la recría, con una edad aproximada de 70 días, que estos lechones sean inmunológicamente competentes, lo que no significa que después de la recría o después del destete no haya que vacunar. Acuérdense que hay enfermedades de presentación tardía en la producción que hay que vacunar en recría, como por ejemplo pleuroneumonía, disentería porcina, todo eso se vacuna en la recría, ¿sí? Entonces, inmunológicamente competentes, adaptados completamente para pasar a desarrollo y terminación, son animales que ya van a tener que estar acostumbrados a tomar agua solos, a comer solos, a la temperatura, y deberíamos obtener en recría mortalidades iguales o menores al 2%, ¿sí? Y con esto me retiro. Esta foto es una recría en un criadero en Córdoba, en Corral de Bustos. Fíjense, son animalitos que están bastante bien adaptados, manejan un piso sobreelevado que tiene algunas ventajas sobre la fosa húmeda que usamos habitualmente, ¿sí? Tienen comedero por un lado, zona seca, bebedero por otro, zona húmeda. Los animalitos van a comer y van a ir a hacer sus necesidades aquí, ¿sí? Está bien cerrado. Fíjense que tienen aislante en el techo, tienen seguramente tengan calefacción, por eso no vemos lamparitas ni nada, ¿sí? Así que bueno, esta es una recría bastante linda. Así que bueno, espero les haya gustado, les sea de utilidad, espero que me hayan entendido también, y bueno, muchas gracias por la atención. Buenísimo, Alfredo. Ahora, bueno, veamos a las preguntas de la gente, seguro tienen muchas preguntas. Meta. Les recuerdo a los chicos que cuando terminemos con las preguntas, les pido a todos, no solo a los que no tengan su usuario diferente, a todos que manden su nombre completo al chat, por favor. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento para que la hagan. Ahí dice Gonzalo Nahuel Abocota, este está cursando técnicas quirúrgicas, le tengo bastante fichado a esto. Ahí pregunta si pueda volver a explicarlo de emparejar. Bien, emparejar es armar grupos que más o menos tengan el mismo peso promedio, ¿sí? Eso es emparejar. Al momento del destete vos vas a agarrar, los vas a pesar, porque en el destete se pesan para saber cuál es tu promedio, tu peso promedio de destete, y vas armando grupos de animalitos que tengan el peso similares, ¿sí? No sé si a eso se refería o se refería a lo otro que he hablado de manejar camadas enteras, ¿sí? Pero emparejar es eso.
¿Qué proporción de ácido acético en el agua? Por lo general es el 1 al 2%. Es decir, que en un tacho de 200 litros vos vas a agregar 1 o 2 litros de vinagre. Una, una soncera básica, 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 pero que nos ayuda un montón. ¿Sí? Emilce Rodríguez, ¿qué material es recomendable para las camas? Eso está bastante estudiado. Uno de los mejores materiales es la paja de trigo, después un poco lo que es el maíz, después viene cualquier fardo de pasturas de gramínea, la maloja de caña, que aquí abunda un montón en época de post-zafra, sirve, no absorbe tanto, pero sirve. Si vos le das un manejo bien intensivo de cambiarla frecuentemente, sirve mucho. Hay que evitar por ahí, que era algo muy usado, el tema de la viruta. La viruta no absorbe prácticamente líquido, se satura muy rápido, después se arman charcos, y hasta que se encharca, antes de que se encharque, te libera partículas al ambiente que te generan problemas respiratorios. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Podría explicar el tiempo promedio del lechón para beber agua? Sí, el promedio está estudiado que demoran, en principio, la primera tomada de agua en la recría 25 horas, la mayoría de los lechones. Es un montón, pasan un día sin tomar agua. La idea es estimular a que tomen. Me olvidó de decir, otro manejo que es bien, bien simple, bien tonto y que nos ayuda un montón, es dejar los bebederos, los chupetes, trabarlos un poquito, cosa que caiga una gotita. Cae una gotita, los lechones son bien curiosos, se van a acercar y van a descubrir que de ahí tienen que tomar agua. Con eso disminuimos el tiempo que demoran en tomar agua por primera vez en la recría. ¿El vinagre solo ayuda en la recría o lo podemos utilizar en general? El vinagre ayuda. La idea es usarlo en la recría porque es el momento en el que más diarrea vas a tener por cambios a nivel intestinal. En animales más grandes, en teoría ya están acostumbrados a comer sólidos, entonces no estarías evitando los cambios, porque ya no hay cambios. Si vos tienes diarreas en animales de desarrollo o terminación, ya pensá en otra cosa, ¿sí? Pensá más en problemas infecciosos o parasitarios. Rosarito Terán, ¿por qué en mi opinión no descolmillar y descolar? Pregunto porque siempre leí que se recomendaba para evitar las heridas. Si vos manejas una buena densidad de animales, no vas a tener problemas de vicios. No vas a tener, vas a tener peleas pocas que se van a frenar al momento de que se establece ya la jerarquía. Y si vos manejas una buena densidad de animales, los animales no van a estar estresados, no van a tener vicios. Recuerden que les comentaba los vicios de mamar los ombligos. Bueno, otro vicio es empezar a morderse entre ellos. Si maneja buena densidad de animales, no se van a morder y no van a empezar a lastimarse mordiéndose las colas, ¿sí? Para mí no es necesario. Yo en los criaderos que asesorado no descolábamos y andábamos bastante bien, sumado a una buena dieta, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estudiaba nos decían que las carencias de vitaminas y de minerales predisponían al tema de la mordedura de cola. Se ha demostrado más aquí en el tiempo que es un problema más de estrés que otra cosa. La maloja de caña puede ser que predispone a infestación de piojos, y cualquier ambiente que le dé comodidad a los ectoparásitos te los va a predisponer. Pero vos tienes otros medios para manejarlo. Puedes usar purón, puedes manejar insecticidas, pero cualquier cama te puede predisponer a la infestación por piojos o por pulgas incluso, ¿sí? Bueno, ¿por qué no recomiendo descolmillar y descolar? Ya está. ¿Recomiendo el feedback para generar inmunidad en las cerdas? Totalmente.
totalmente. No era parte de la charla, pero si quieren lo charlamos. Lo que es la llegada de animales nuevos o la entrada de cachorras al sistema productivo. Hay que respetar. Cuarentena es cuarentena, son 40 días. Si uno tiene tiempo y lo planifica, hay que respetarlos a los 40 días. En esos 40 días yo lo que hacía la primera semana era no hacer nada. Una primera semana que se acostumbre. Por lo general de la empresa o de donde vos lo compras ya te lo mandan con un antibiótico por las dudas, porque siguen muy el uso de antibióticos preventivos. La primera semana yo no hago nada, que se acostumbren al lugar, al clima nuevo, seguramente porque por lo general las empresas de genética o las granjas que nosotros compramos son de otra provincia. En la segunda semana lo que hago es empezar a través del alambrado a traer cerdos del criadero propio para que empiecen a entrar en contacto, que sea el primer contacto antigénico, ¿sí? A través del alambrado. En la segunda semana empiezo a tirar en el corral de cuarentena, empiezo a tirar, a repartir heces. Es bien importante que sean heces de las cerdas más viejas que tengamos, porque son las cerdas que más contacto con anticuerpos, con antígenos han tenido, ¿sí? Y después, paulatinamente, ya empezamos a que entren en contacto con animales de nuestro criadero. Incluso hay gente que mezcla las heces con la comida, y hay gente que ante brotes de enfermedades entéricas en lechones hacen una mezcla de alimentos con intestinos de los lechones para las madres, para que empiecen a generar inmunidad. Pero sí, el feedback es bastante interesante. ¿Qué más? En cuanto al número de lechones, dijiste que 8 lechones al nacimiento, es de 8. ¿Qué número de lechones sería el mínimo aceptable que nos estaría indicado que no hay problemas en la fertilidad de la madre? No, yo he dicho que el número de lechones mínimo a destetar son 8. Vos puedes haber tenido una madre que ha tenido 25 lechones en el parto, pero por falta de tetas te han ido muriendo y te han quedado 8. Nosotros tenemos que tener en mente, para ver la fertilidad de la madre, el número de tetas nos indicaría el número ideal de lechones para esa madre. Por lo general las tetas son 14. Hay chanchas que tienen más, es preferible no elegir cerdas que tengan menos de 14 mamas, ¿sí? Así que de 14 para arriba está muy bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si tenemos mucho número de lechones y pocas tetas, hay que hacer un manejo de adopciones, que por ahí no es tan sencillo, porque hay que tener otra cerda que esté más o menos en la misma etapa del parto, a ver si los acepta. Así que bueno, el concepto de los 8 lechones son 8 lechones para destetar como mínimo, ¿sí? Dentro de los aditivos, ¿no se usa nada de tipo hormonal? No, en esta etapa no, por lo general no, en destete no. En terminación, en desarrollo y terminación, se puede usar un aditivo que se llama ractopamina. No es de uso legal aquí en Argentina. Hay productores de ractopamina aquí, pero en teoría no se usa. Sí se usa en Brasil, por ejemplo. Es un anabólico, más que nada, ¿sí? ¿Qué más? Se descartan lechones con peso muy bajo en el momento del nacimiento, y la idea es que no. La idea no es descartarlos, la idea es apoyarlos y que de una u otra forma terminen siendo destetados y con un peso aceptable. Para esos lechoncitos hay muchas opciones. Hay opciones desde manejar lactancias artificiales, incluso encalostrados artificiales. En criaderos grandes siempre se recomienda mantener un banco de calostro, mantener calostro congelado. Lactancia artificial, así como hemos hablado del clip feeding, tenemos que hablar que hay
otros alimentos antes que se le puede aportar. Hay, como les digo, leche, hay papillas antes del creep feeding, hay de todo para esos lechoncitos que tienen bajo peso al nacimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con estos lechoncitos de bajo peso al nacimiento? Que son lechones que ya están condenados a tener un bajo peso de por sí, ¿sí? Como les había dicho, visto uno de los primeros titulitos que le había puesto de trabajo, del peso al destete es el que te fije el peso, que va, el peso final del lechón. Incluso son lechones que vos lo vas a, capaz que lo tienes engordando un año y te van a llegar al peso de faena, pero van a tener mucha cantidad de grasa y poco músculo. ¿Se acuerdan de las curvas de crecimiento de nutrición? Tiene que ver con esto. Se desarrolla el músculo hasta cierta edad y de ahí ya empieza a depositarse grasa. Es un problema muy grande los lechones con bajo peso al nacimiento. Muy grande. ¿Por qué? Porque mínimamente son dos. Los lechones que nacen, que se implantan en la punta de los cuernos uterinos, son lechones que de por sí, si ustedes ven la placenta, van a tener como una estrellita donde no se han implantado. Entonces son lechones que reciben menos irrigación y por ende menos nutrientes. Son lechones que ya nacen con peso bajito. Y ni les digo los lechones que nacen en partos con cerdas que han tenido problemas con micotoxina. Las cerdas que han nacido y han tenido problemas con cearalenona, y nacen con splay leg, con las patitas abiertas. ¿Por qué? Porque directamente en el desarrollo prenatal hay, valga la redundancia, una falta de desarrollo de ciertas fibras musculares. Esos lechoncitos, además de tener debilidad para moverse y de que no pueden mamar, si logramos salvarlos nosotros, no desarrollan mucho músculo. Así que es bastante complicado. La idea es, hay criaderos grandes que sí los descartan, esos lechones, que directamente los eutanasian. Pero la idea es no, la idea es, siempre es mejor, hay que hacerse la idea, es como en producción bovina. La idea de que más número de terneros, por ejemplo, en producción bovina por hectárea, al final del ciclo siempre nos van a dar más número de kilos por hectárea. Capaz que son animales más flacos en sí, pero nosotros vamos a producir más. En este caso lo mismo, más lechones, a nosotros al final del ciclo nos representa más kilos de carne, ¿sí? ¿Se hace algún manejo en el momento del nacimiento? Sí, para asegurarse que todos calostren, sí se hacen manejos. Un manejo es el que les había dicho, el calostrado artificial, con banco de calostros. El otro manejo que se hace, que también se hace para los lechones de bajo peso al nacimiento, es la lactancia selectiva. No sé si ustedes han visto, no es que la cerda todo el tiempo tiene disponible leche en las mamas y que los lechoncitos van y maman cuando quieren. Cada 40 minutos, cada una hora, la cerda los llama a mamar. Y ahí lo que hacemos es una lactancia segregada. Una hora dejamos que mamen los más chiquitos, separamos a los más grandes en algún cajón o algo para que no los molesten. A la lactancia siguiente ya dejamos mamar a los más grandes y así. Es todo un tema de manejo y de voluntad, porque es un laburito, pero sí, ese manejo podríamos hacerlo para que asegurarnos que todos calostren, ¿sí? ¿Qué más? Desde su experiencia, ¿qué edad recomiendo el destete? Yo recomiendo los 28 días. Hay que tener en cuenta que las edades tienen que ser siempre múltiplos de 7 para que sea ordenado el asunto cronológicamente en el criadero. Mundialmente se desteta 21. Yo siempre he pensado que la mejor edad es los 28. Hoy en día mundialmente destetan un poquito más grandes. Los que destetaban a 21 destetan con 25. No quieren admitir que el mejor destete es a los 28. Bueno, creo que la pregunta de Rocío Brockenbosch, creo que ya le he respondido, ¿sí? Los lechones de bajo peso, sí, se los trata de separar y los ayudamos nosotros. Bueno, Alfredo, ya la última, la de Juli, ya estamos llegando al horario. Meta. Responde ese, ya nos despedimos.
Bien, ¿por qué castramos a los 3 días? ¿Hay alguna razón particular? Sí, la idea es tratar de castrar lo más chiquito posible. La idea hoy en día en Europa no se castra más, pero nosotros todavía no tenemos una legislación que nos obligue a no castrar, pero la idea es castrar lo más chiquito posible. Está demostrado que cuanto más chiquito, en teoría, el dolor es menor. Los vasos sanguíneos son más chiquitos, los tejidos se recuperan más rápido, la incisión es más pequeña, los testículos son más pequeños, todo tiende a cicatrizarse mucho más rápido, ¿sí? Y el impacto que genera en la disminución de la ingesta de alimentos y el impacto que genera este estrés de la castración al momento del destete es mucho menor y no nos influye tanto en la inmunología. Bueno, eh, damos por finalizada la charla. Muchas gracias, Alfredo, Por favor. bueno, siempre es bueno tenerte. A los chicos les hago acordar que antes de irse tienen que poner su nombre completo en el chat. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Le mando un spoiler. Los temas de la semana que viene van a ser clínica de erizos, creo, o algo así. Bien ahí. ¿Quién Con era esa? Facu. Sí. Y la doctora Silvana va a hablar sobre llamas. Excelente. Sí. Bueno. Buenísimo. Sí, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias primero por invitarme. Eh, Siempre estoy para las cosas de la Facu. Hay que creerle a la facultad, es la que nos ha dado la posibilidad de ser hoy quien somos. Y espero que les sea de utilidad. ¿Mm? Dale. Muy bien. Bueno, un abrazo, Alfredo. Nos vemos. Bien.